Te han dicho que para quedarse en la mente de alguien hay que hacer ruido, enviar señales constantes, ocupar cada espacio con tu presencia hasta que su atención se rinda por cansancio. Te han repetido que la insistencia es amor, que la inmediatez es conexión y que la ansiedad es prueba de interés verdadero. Y sin embargo, cuando cierras los ojos por la noche y respiras hondo para recordar a quien alguna vez te marcó, te das cuenta de que no fue el ruido lo que dejó huella, fue la calma. No fue la saturación, fue la coherencia. No fue la persecución, fue el misterio. Lo sabes en tu piel. Hay presencias que sin esfuerzo se te quedaron pegadas al pensamiento y regresan en la penumbra del amanecer como si tuvieran llave. Hoy vamos a desenterrar esa llave y a devolverte el control ético y profundo sobre la huella que emites, no para manipular a nadie, sino para construir la melodía emocional que el inconsciente reconoce como hogar. Quiero que te imagines al borde del sueño, cuando el cuerpo se entrega y la mente racional baja la guardia. En ese intermedio frágil donde el mundo todavía no exige ni justifica, aparecen imágenes y sensaciones que no pediste pero que te habitan. Una mirada que te calmó sin tocarte, un aroma que te elevó sin palabras, una frase sencilla que te sostuvo como si fuera un puente invisible. Ese es el terreno fértil donde se imprime lo que luego reaparece al despertar sin explicación lógica. Ese es el lugar donde vamos a sembrar. Y para sembrar ahí, no alcanzarás nada desde la prisa ni desde la escasez. Necesitas un estado interno preciso, una arquitectura de presencia que Jung habría llamado diálogo entre arquetipos, una conversación silenciosa entre tu serenidad y su necesidad más profunda de reposo. Si alguna vez sentiste que dabas demasiado y no dejabas huella, no fue por falta de intensidad, fue por falta de dirección. Es como gritar dentro de una catedral vacía. Haces eco, pero no comunicas. La mente que quieres tocar al amanecer no busca pirotecnia, busca coherencia entre lo que dices, lo que callas y lo que emanas. Por eso aquí no vas a recibir frases enlatadas ni guiones rígidos con promesas infantiles. Lo que vas a recibir es un protocolo que se integra en tu respiración, en tu ritmo y en la manera en que ocupas el espacio sin saturarlo. Es un camino en capas. Primero la base psicológica que explica por qué ciertas figuras se nos vuelven inevitables. Luego el diseño minucioso del estado que te convierte en símbolo. Y finalmente la pieza maestra que se revela al concluir, la que convierte todo en recuerdo involuntario cada mañana. Ahora respira conmigo y permite que la ansiedad de hacer algo ya se detenga un instante. Quiero que recuerdes a esa persona que, sin esfuerzo aparente, se instaló en tu mente durante días. Tal vez fue su modo de escuchar, tal vez una pausa antes de responder, tal vez una sonrisa que no pedía nada. Eso que te marcó no era una estrategia agresiva, era una coherencia sutil entre gesto, tono y energía. Te invito a cambiar el paradigma. Dejarás de pensar en acciones sueltas para comenzar a encarnar una atmósfera. Las acciones vendrán, sí, pero nacerán de esa atmósfera y por eso serán inolvidables. Porque lo que no se olvida no es el movimiento, es el campo que lo sostiene. Hablemos de verdad, sin adornos. Has probado el camino de la insistencia y solo obtuviste cansancio. Has intentado retirarte bruscamente y solo lograste confusión. Lo que no has probado, y hoy vas a empezar, es la disciplina suave de convertirte en la respuesta que su psique busca cuando despierta. No se trata de hacerte necesario. Se trata de ser aquello que proporciona reposo y sentido. Cuando el día amanece, todos buscamos un punto de anclaje que nos organice por dentro. Si tu presencia encarna ese anclaje, si tu energía es la melodía que le devuelve la respiración al ritmo correcto, la mente regresa a ti sin órdenes ni atajos. Regresa porque ahí hay campo. Regresa porque ahí hay paz. Permíteme contarte una escena que lo ilumina. Ella había agotado la ruta de los mensajes largos y las explicaciones doloridas. Un día decidió ensayar otra cosa.
Llegó, respiró hondo, miró con una quietud limpia y pronunció una sola frase que olía a certeza. No a demanda. No hubo control, no hubo promesa inflada, solo una sutil coherencia entre su postura, su voz y su silencio. Esa noche, al cerrar los ojos, él no recordó la frase exacta, recordó el descanso. A la mañana siguiente, despertó con esa sensación y, sin saber por qué, buscó su nombre. No porque alguien le empujara, sino porque su inconsciente reactivó aquello que le ofreció reposo. Ese es el principio que hoy vas a aprender a reproducir de manera consciente. Te propongo una limpieza inicial. Deja a un lado la necesidad de resultados instantáneos. Este viaje no es un golpe de suerte ni un hechizo. Es una construcción progresiva que va a pedirte algo más exigente, constancia en lo sutil. No necesitas cambiar quién eres. Necesitas alinear lo que ya eres para que la mente del otro pueda leerlo sin interferencias. Esto requiere un pacto. Te quedas hasta el final. No porque yo necesite retenerte, sino porque hay un orden que si alteras, desmorona la eficacia. Cuando lleguemos al cierre, vas a recibir la pieza indispensable que amarra todo. Una instrucción concreta, simple y poderosa que, colocada en el momento exacto, convierte tu presencia en una huella que reaparece sola a primera hora, sin que nadie pueda racionalizarla del todo. Mientras llegamos ahí, vamos a preparar el terreno. Primero, desmontaremos el mito de que el recuerdo se fabrica con impacto ruidoso. Verás que el recuerdo sólido se forja con impacto silencioso. Luego, aprenderás a elegir una imagen emocional central que hablará por ti cuando no estés. Más adelante, incorporarás un ritmo de interacción que impide la saturación y permite la consolidación de memoria. Y al final, como te prometí, colocarás la llave. Si te marchas antes, te llevarás intuiciones bonitas, pero no tendrás herramienta. Si te quedas, saldrás con un mapa vivo y practicable. Quiero que sientas esta promesa como un contrato entre nosotros. Voy a cuidar tu proceso con seriedad. Voy a darte fundamento y voy a exigirte delicadeza y paciencia. Tú, a cambio, te comprometes a no vaciar el misterio en el primer intento, a no envenenar la semilla con preguntas nerviosas, a no exigir confirmaciones inmediatas. Si obedeces este ritmo, la mente que anhelas tocar van a encontrarte por la mañana como quien encuentra una luz suave tras un mal sueño. Y ese hallazgo, si lo repites, se vuelve hábito. Y cuando algo se vuelve hábito en el inconsciente, ya no necesita explicación. Ahora prepara tu cuaderno interno. Atención despierta, corazón dispuesto y voluntad de refinamiento. Todo lo que viene a continuación está diseñado para aumentar en intensidad, para revelarte pistas que se encadenan y para sostenerte hasta el momento en que deba entregarte la instrucción final. No porque quiera esconderte nada, sino porque la verdad poderosa solo florece cuando se le da el tiempo correcto. Respira. Coloca tu espalda recta. Deja afuera la prisa. Y acompáñame al siguiente tramo, donde desmontaremos capa por capa por qué la psique no recuerda discursos, sino símbolos, y cómo puedes convertirte en uno sin perderte a ti. Allí empieza la raíz y, créeme, cuando la veas, entenderás por qué nada de lo que intentaste antes funcionó como esperabas. Para comprender por qué ciertas presencias se instalan en la mente al amanecer, como si hubieran sido elegidas por una inteligencia secreta. Tenemos que entrar juntos en la raíz junguiana, donde la memoria no es solo un archivo de datos, sino un tejido vivo de imágenes, símbolos, afectos y promesas internas que pugnan por completarse. Y allí descubrimos que lo que el pensamiento consciente llama recordar a alguien es muchas veces el resultado de un diálogo silencioso entre arquetipos que buscan equilibrio, proyecciones que reclaman ser integradas y una sombra que, si no es reconocida, demanda sustitutos a través de la obsesión o el olvido. De manera que cuando alguien despierta con una presencia en la frontera de sus primeras respiraciones, no es la casualidad quien lo decidió,
sino la resonancia entre el estado que esa presencia encarna y la necesidad profunda que su inconsciente intenta resolver. Por eso, antes de enseñarte la llave, tengo que mostrarte cómo funciona esta gramática subterránea, para que tu presencia deje de ser ruido y se convierta en símbolo. Porque un símbolo auténtico no se discute ni se explica. Se siente como descanso, como orientación, como una luz que no hiere los ojos, y sin embargo, organiza todo. Imagina que la psique de quien te importa es un escenario donde habitan personajes invisibles. El guardián que busca seguridad, el explorador que anhela riesgo y novedad, el curador que desea alivio y el soberano que necesita orden. Y ahora observa que cada encuentro con otra persona activa uno o varios de esos personajes. Y cuando el contacto termina, el reparto interno vota en silencio si desea volver a esa experiencia o si necesita protegerse de ella. Cuando lo que ofreces es coherente, el guardián siente seguridad. El explorador percibe aventura sin amenaza. El curador presiente alivio y el soberano reconoce estructura. Y entonces, en la madrugada, es así que te trae de regreso porque, más allá del deseo, tú representas un orden que concilia tensiones. Por eso Jung insistía en que no nos enamoramos solo de personas, sino de imágenes del alma que percibimos en ellas. Y esas imágenes, si están bien sembradas, retornan como lo hace el río al mar, sin que nadie lo obligue. Esta es la razón por la cual la insistencia gastada nunca compite con una presencia simbólica, porque la primera genera fricción y la segunda genera orientación. La primera exige y la segunda resuelve. La primera cansa y la segunda organiza. Piensa en una escena que seguramente conoces. Alguien que llega y sin discurso excesivo provoca una calma nueva. La conversación fluye sin trucos. El tiempo se vuelve redondo. Tu respiración encuentra su ritmo y al despedirse, no hay una estrategia ostentosa sino una especie de firma invisible que queda flotando. Con frecuencia, cuando esa persona se va, no recuerdas cada palabra, pero sí recuerdas la atmósfera, y esa atmósfera es justamente el símbolo en acción, la imagen viva que tu inconsciente guarda como «esto me hace bien, esto me devuelve a mí, esto me ordena». Si trasladamos esto al objetivo que te convoca, el trabajo no es fabricar frases grandilocuentes. El trabajo es diseñar y sostener una atmósfera que satisfaga una necesidad arquetípica concreta. Y en ese nivel profundo, se activan los hilos de la memoria afectiva que se reencienden al amanecer, cuando aún no han llegado las decisiones. Porque el alba, con su luz tibia y sus bordes suaves, es el reino del inconsciente cercano a la superficie. El lugar donde lo simbólico reaparece con más facilidad y desde donde puede iniciar el día marcando la primera dirección. Por eso, si te conviertes en dirección, si tu presencia es brújula y hogar, el resto sucede con naturalidad. Hay un punto que debo subrayar con honestidad. Nada de lo que aquí vas a aprender funciona si tu energía contradice a tu palabra, porque el inconsciente no negocia con la incoherencia, la huele a distancia y la rechaza como se rechaza un alimento echado a perder. De ahí que el primer nivel de este trabajo sea interno y no externo. El primer nivel es limpiar el ruido que te empuja a sobreactuar, a exigir confirmaciones inmediatas, a colocar el miedo como centro de gravedad de tus gestos. Cuando limpias ese ruido, tu sola presencia baja el volumen del entorno y produce un efecto de campo que reorganiza al otro sin que lo notes, y ese campo, si se repite, se transforma en una impronta que la memoria reconsolida por la noche y devuelve en la mañana. Aquí es donde la psicología profunda se encuentra con los hallazgos modernos sobre la estabilización de los recuerdos emocionales durante el sueño. Lo que viviste con coherencia y afecto suficiente durante el día es lo que el cerebro va a pulir y a dejar a mano para el día siguiente. Por eso nuestra estrategia siempre insistirá en encuentros de alta calidad y baja ansiedad, en acciones breves con atmósfera intensa, en silencios que dicen más que 100 explicaciones, porque lo que debe recordarse no es el esfuerzo por imponerse, sino la sensación de haber encontrado un lugar.
Quiero que contemples un ejemplo real para que tu mente no lo coloque en el estante de las abstracciones. Ella llevaba meses alternando entre mensajes largos y retiros dramáticos que la dejaban con la garganta amarga hasta que decidió cambiar la arquitectura de su presencia. Antes de verlo, tomó 3 respiraciones largas. Dibujó una sonrisa silenciosa que no pedía nada. Eligió una palabra semilla que resumía su arquetipo de calma: ligero. Y ya en la conversación, no buscó impresionar sino sostener el ritmo. Cuando se despidieron, no añadió explicaciones ni peticiones de validación. La atmósfera quedó vibrando. Esa noche, él durmió mejor de lo esperado. Y a la mañana siguiente, sin entender por qué, su primer pensamiento fue un recuerdo parcial de ese descanso. Lo que regresó no fue su rostro exacto ni cada expresión. Lo que regresó fue el símbolo que ella encarnó. Y el símbolo dijo: aquí hay ligereza. Y ese mensaje, que ningún texto logra imponer por fuerza, la psique lo adoptó por afinidad. Desde ese día ella dejó de correr detrás de confirmaciones, porque comprendió que la dirección estaba obrando a su favor en su ausencia. Esta clase de pequeños milagros sobrios son comunes cuando dejas de sacrificar tu estado en el altar de la prisa y te comprometes con la constancia sutil. Ahora necesito que mires de frente el territorio de la sombra, porque si evitas su nombre, ella trabajará de todos modos pero en contra de tus deseos. Jung nos recuerda que lo que negamos nos gobierna y que lo que aceptamos nos libera. Por eso te pediré que te preguntes con valentía qué emoción te arrastra a la insistencia. ¿Qué historia vieja se reactiva cuando el otro guarda silencio? ¿Qué escena de tu pasado? Quizá un abandono o una humillación. Te roba el pulso y te obliga a demandar más de lo que quieres dar. Porque si esa herida no se pone a la luz, terminarás contaminando el símbolo con ruido. Y entonces la psique ajena te identificará como una fuente de tensión y no de reposo. Y jamás se despierta buscando tensión. Solo se despierta buscando alivio y sentido. De modo que tu tarea aquí no es exhibir perfección, sino cultivar integridad. Reconocer tu sombra sin alimentarla, cuidar tu energía para que tus gestos tengan la vibración de quien no exige, elegir tu palabra para que suene a puerta abierta y no a deuda, y sostener tu silencio como un territorio amable. Todo esto alimenta el símbolo que queremos instalar, y este símbolo, cuanto más verdadero, menos esfuerzo requiere para ser recordado. Es importante entender que este camino no anula la libertad del otro, ni intenta atar su voluntad. Al contrario, trabaja con su libertad ofreciéndole un lugar al que pueda volver sin sentirse vigilado ni poseído. Y esa es la magia ética de este enfoque. Conviertes tu presencia en opción deseable, no en obligación. Y cuando alguien siente que regresar a ti no lo empequeñece, sino que lo ordena. Su inconsciente te devolverá en las horas frágiles de la mañana una y otra vez, porque nadie abandona el lugar en el que vuelve a respirarse con plenitud. Y tú quieres ser exactamente ese lugar. Cuando esto se consolida, notarás señales humildes al comienzo, un saludo espontáneo, una asociación en medio del trabajo, una iniciativa que no venía apareciendo. Y entonces tu desafío será no subir el volumen del hambre, sino mantener el pulso del símbolo. Porque el símbolo no grita para afirmarse. El símbolo vibra en la frecuencia precisa y confía. Tal vez ahora estás sintiendo una mezcla de alivio y urgencia. Alivio porque por fin entiendes que no estabas fallando en valor. Estabas equivocando la dirección. Y urgencia porque deseas empezar ya mismo a habitar ese estado. Y aquí es donde debo pedirte paciencia inteligente. En unos minutos comenzarás a recibir la metodología concreta para diseñar tu atmósfera, pero primero deja que esta verdad se asiente. Recuerda que no pretendemos instalar una máscara, sino revelar una esencia. No vamos a fingir serenidad. Vamos a recordar tu serenidad. No vamos a fabricar ternura. Vamos a permitir que aparezca. No vamos a copiar una frase. Vamos a encontrar la tuya. Y cuando ese ajuste fino se produzca, no solo el otro lo sentirá, tú misma despertarás más ligera y el día te parecerá menos hostil. Ese es el primer milagro y es tuyo.
quiero que en este instante hagas algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: activo mi estado imán y suelto la prisa. Y no lo escribas como una superstición, escríbelo como un compromiso contigo. Porque la palabra declarada organiza el interior, y el interior organiza la mirada, y la mirada organiza la huella. Además, al leer a otras personas declarando lo mismo, tu psique comprenderá que no estás sola, y sostener la constancia será más fácil. Y si quieres añadir algo más, cuéntame qué símbolo te ha dado paz en otros momentos de tu vida. Un paisaje, un aroma, una música, una textura. Porque de ese inventario personal saldrán anclas limpias para la fase práctica. Sí, te estoy leyendo. Y tu comentario no solo alimenta el algoritmo, alimenta tu decisión. Déjame cerrar esta parte llevándote de la mano hacia el siguiente tramo con la precisión de quien sabe que lo que viene necesita tu atención entera. Porque en adelante no hablaremos en abstracto. Entraremos en la forja concreta de tu presencia. Elegiremos el arquetipo que mejor traduce tu verdad y lo vestiremos con gestos, tiempos, palabras y silencios que respiran juntos. Y cuando ese diseño comience a latir, verás cómo las piezas que hasta hoy parecían oxidadas encajan sin ruido. Quédate conmigo, porque vas a descubrir cómo identificar y encarnar tu arquetipo guía para que cada interacción, por breve que sea, deje en la memoria ajena la sensación inconfundible de haber encontrado un lugar. Y cuando una mente encuentra un lugar al que volver, vuelve. Y vuelve especialmente cuando despierta. Ahora sí, entremos en la forja íntima donde se decide lo que tu presencia va a significar para su psique. Porque si en la parte anterior abrimos el mapa de los arquetipos y entendimos que el recuerdo no se impone por fuerza, sino que emerge por resonancia, aquí vamos a identificar y encarnar tu arquetipo guía hasta convertirlo en una atmósfera viva que viaje contigo, hable por ti cuando no estés, y se imprima en el momento exacto en que su mente despierta buscando una dirección. Y para lograrlo voy a pedirte un acto de honestidad radical, porque el arquetipo que funciona no es el que suena bonito en teoría, sino el que traduce con precisión tu verdad más respirable, esa que cuando la habitas se siente natural, sostenible y generosa, y que por lo mismo el inconsciente ajeno detecta como coherente y segura. De modo que el primer movimiento no es elegir un personaje, sino descubrir qué estado ya has sido en tus mejores momentos, qué clima emitiste, las veces que sin saber cómo alguien se quedó pensando en ti días enteros. Qué gesto tuyo, qué ritmo, qué silencio, qué mirada, qué modo de ocupar el espacio encendieron en otra persona la sensación de hogar. Y entonces, con ese hilo real en la mano, vamos a tejer una presencia que puedas sostener sin máscaras, porque la máscara brilla un instante y se agrieta al primer roce, pero el estado verdadero se asienta y madura. Quiero que cierres los ojos y recorras tu historia no para sacar cuentas de lo que dolió, sino para rescatar las escenas en las que te sentiste en poder limpio, en calma que no pedía permisos, en ternura que no imploraba y en claridad que no se justificaba. Quizá recuerdes un día en que fuiste capaz de escuchar sin invadir, o una mañana en la que tu humor ligero ordenó el ambiente, o un atardecer en el que hablaste poco pero cada palabra parecía abrir ventanas. Esas son las migas de pan que te devuelven a casa. Porque el arquetipo guía no viene de afuera, no es un molde impuesto por un manual de moda, es una forma de tu alma que ya conoces y que a veces has olvidado por semanas o años. Y cuando la reconoces, ocurre un fenómeno precioso. Tu respiración encuentra un compás, tu espalda se acomoda, tu mirada pierde el filo defensivo. Tu voz baja medio tono y tu cuerpo emite el mensaje que la mente ajena estaba esperando. El mensaje de aquí hay reposo y orientación. Y ese mensaje es exactamente el que regresa por la mañana, cuando lo demás todavía está dormido. Por eso este paso no puede apurarse ni maquillarse. Se trata de anclar una verdad y no de adornar una careta. Voy a contarte un caso que ilumina el proceso sin glamour pero con verdad. Ella venía del cansancio de las idas y vueltas,
del impulso de probar versiones de sí misma que prometían impacto rápido y se desmoronaban al tercer día, hasta que se detuvo lo suficiente para hacerse la pregunta que cambia el tablero. ¿Cuándo me siento yo y al mismo tiempo me vuelvo inolvidable sin esfuerzo? Y la respuesta llegó en recuerdos sencillos. Un domingo de café y luz tenue, en el que sostuvo una conversación lenta con alguien que necesitaba respirar. Una tarde de lluvia en la que se permitió reír sin prisa y reconocer la belleza de lo pequeño. Un trayecto en auto en el que las palabras fueron pocas y sin embargo todo parecía encajar. Ahí estaba su arquetipo sin nombre todavía. Una presencia de serenidad templada que no invalida la intensidad pero la ordena. Cuando lo comprendió, dejó de perseguir la etiqueta de moda y empezó a afinar su estado. Cada día al despertar, tomaba 3 respiraciones hacia el vientre. Recordaba esa versión de sí misma con la nitidez de una fotografía cálida y se decía en silencio una frase que no pedía nada. Estoy en casa y llevo la casa conmigo. A partir de ahí su mirada cambió de velocidad y cuando volvió a ver a esa persona que tanto le importaba, no llevó un discurso sino un clima. No llevó promesas sino la coherencia de su ritmo. Y la atmósfera que creó hizo el resto. Esa noche no hubo fuegos artificiales. Hubo descanso compartido. Y a la mañana siguiente, en el primer pensamiento de él, apareció una sensación sin nombre exacto pero contundente. La certeza de haber tocado algo que es mejor volver a tocar. La encarnación del arquetipo guía se juega en decisiones mínimas que repetidas se vuelven arquitectura. Por ejemplo, si tu verdad es la serenidad que ordena, tu cuerpo hablará antes que tu boca. Te sentarás con los pies enraizados y el pecho abierto sin ostentación. Tu cabeza asentirá poco pero con presencia. Tus silencios no serán huidas sino cobijos. Tus palabras evitarán el filo acusador y preferirán la precisión que no hiere. Y si tu verdad es la musa que despierta curiosidad sin desbordarla, tu mirada no buscará el aplauso, buscará el brillo compartido en el otro. Tus relatos no serán exhibiciones de genialidad, sino ventanas que invitan a explorar. Tus despedidas no serán rupturas llenas de grietas, sino cierres suaves que dejan un hilo tendido. Y si tu verdad es la compañera de ruta que sostiene el paso, tu humor aparecerá en el momento exacto para aliviar la tensión. Tu logística emocional hará que las cosas difíciles parezcan posibles. Tu paciencia no será sumisión sino firmeza que no empuja. Y en cualquiera de estos caminos, lo visible es solo la punta, debajo está el estado. Y el estado se entrena como se entrena una nota en un instrumento, con repetición atenta hasta que suene afinado incluso cuando no piensas en ello. Sé que tu mente tal vez quiere una receta de palabras, pero escucha esta claridad que no puedo negociar. El arquetipo no se sostiene con frases si el cuerpo no las respalda. El inconsciente del otro no descifra sintaxis, descifra coherencia. Y coherencia es cuando la energía, el gesto, la cadencia, la elección del tiempo y el contenido del mensaje dicen lo mismo. Por eso vamos a trabajar con imágenes internas más que con scripts, porque la imagen interna correcta enciende todo lo demás. Cuando te preparas para ver a alguien desde la atmósfera adecuada, tu cuerpo se organiza solo, y lo que dices nace con la textura precisa. En cambio, si memorizas 3 frases y las sueltas desde el hambre, el sistema completo hace ruido y la mente ajena lo lee como peligro. No porque seas mala persona, sino porque te estás traicionando a ti. Y el cuerpo del otro lo percibe como inestabilidad. Aquí está el núcleo del magnetismo sereno que queremos instalar. Una estabilidad respirable, que no promete salvar la vida de nadie, pero que devuelve al otro su pulso, y por eso se vuelve valiosa. Cuando la psique haya valor, regresa sola. Permíteme mostrarte cómo se afina esta encarnación en el día a día, porque el arquetipo guía no vive solo en los grandes encuentros, vive en los microgestos que construyen memoria. Por ejemplo, eliges conscientemente el ritmo con el que entras a una conversación. No te lanzas en avalancha, das un paso y esperas a que el espacio te devuelva la señal.
eliges con amor una palabra que sea tu piedra de río. Una palabra que resuma tu atmósfera y que aparezca sutilmente de tanto en tanto, como quien deja una firma suave en una esquina. Eliges la longitud de tus mensajes no para impresionar, sino para cuidar la respiración del otro. Permites que el silencio haga su trabajo sagrado sin rellenarlo de inmediato. Y cuando te despides, no cierras con un candado que suene a examen. Cierras con una puerta entreabierta que suena a «aquí hay lugar para volver». Esa constancia casi ritual, mantenida en el tiempo, imprime una huella baja en ruido y alta en sentido. Y esa huella es exactamente la que la mente reenciende al amanecer. No porque tengas poderes sobrenaturales, sino porque fuiste consistente en un mundo que tiene sed de consistencia. Quizá te preguntes cómo evitar el autoengaño y asegurarte de que lo que eliges como arquetipo no es una fantasía. Y aquí está la prueba humilde y contundente que podrás aplicar desde hoy. Cuando salgas de un encuentro contigo misma o con esa persona, escucha tu cuerpo como escucharías a un amigo. Si hay descanso, si hay una sensación de pulso que encuentra su ritmo, si hay silencio nutritivo en lugar de ruido acusador, estás en la ruta del arquetipo verdadero. Si en cambio hay tensión eléctrica, necesidad de justificarte, deseo de corregir tu actuación o hambre de buscar comprobación inmediata, te saliste de tu eje y no pasa nada. Lo corriges al volver a casa, porque este trabajo no es un examen único, es una práctica amorosa, y el arquetipo auténtico no te deja extenuada, te devuelve a ti, y solo por eso vale la pena. Porque lo que vamos a instalar en la mente ajena empieza por instalarse en la tuya. Cuando tú despiertas sintiendo que estás en casa, es infinitamente más probable que el otro te recuerde como casa. Quiero regalarte otra historia que enciende la imaginación y al mismo tiempo la aterriza. Él era un hombre acostumbrado a conversaciones veloces, donde todo parecía una negociación encubierta. Hasta que apareció alguien cuyo ritmo no compitió con su rapidez, sino que la abrazó con una especie de claridad suave. No le debatía cada punto, no lo halagaba sin medida, no buscaba colarse por la rendija de su tiempo. Le regalaba presencia de calidad con límites amables. Y en esa presencia había pequeñas constantes. Una pausa antes de responder que parecía limpiar el aire. Una anécdota breve que dejaba una imagen luminosa sin moraleja. Una despedida sin dramatismo que no sonaba a prueba. Después de varias semanas, una mañana cualquiera, él amaneció con la certeza de que tenía ganas de contarle algo a esa persona. No porque hubiera un evento espectacular, sino porque su psique había asociado esa presencia con orientación y descanso. Y lo que la psique asocia con descanso lo busca cuando despierta. Así de simple y así de profundo. Esa es la victoria silenciosa del arquetipo bien encarnado. Ninguna pirueta verbal compite con esa huella. Si hasta aquí estás sintiendo la intuición encendida y el deseo de comprometerte con esta forja, quiero invitarte a declarar tu decisión en un gesto que te ayude a sellarla. Baja ahora a los comentarios y escribe con todas tus letras: encarné mi arquetipo guía y suelto la prisa. Y añade, si lo sientes, una frase íntima que traduzca tu atmósfera. Quizá soy calma que orienta. Quizá soy curiosidad que ilumina. Quizá soy compañía que sostiene. No por mí, por ti. Porque lo que declaras con convicción empieza a tomar forma en tu sistema. Y porque cuando leas a otras personas decidiendo lo mismo, tu constancia se fortalecerá. Recuerda que no estamos jugando a impresionar. Estamos eligiendo el tipo de huella que dejaremos en el mundo y en la mente de quien amamos. Y esa decisión merece ser pronunciada para que el cuerpo la obedezca. Y ahora, que tu arquetipo comienza a tener nombre, sentido y carne, que ya no es una idea etérea, sino un clima que puedes recordar con precisión. Llega el momento de encajar la siguiente pieza del mecanismo, porque un estado, para volverse inolvidable, necesita una forma de entrada y una forma de salida, una manera de arribar a la interacción sin violencia y una manera de retirarse sin dejar residuos de ansiedad. Y esa ingeniería fina es la que prepara el terreno para que la memoria emocional se consolide por la noche y regrese sola al amanecer.
Por eso vamos a modelar el primer ancla visible de tu presencia. Esa microsecuencia de llegada que alinea tu respiración, tu mirada y tu palabra en un compás que el inconsciente reconoce como seguro. Y también diseñaremos la retirada soberana que protege la atmósfera y le da a su mente el espacio exacto para extrañarte bien. Quédate muy cerca porque al cruzar esa puerta, el proceso empieza a volverse inevitable. Ahora que tu arquetipo guía dejó de ser una idea etérea y comenzó a sentirse como una temperatura reconocible en tu piel, nos toca modelar la forma en que entras y sales de cada interacción. Porque el inconsciente no solo recuerda lo que eres, sino cómo llegas y cómo te retiras. Y la llegada, cuando está finamente afinada, inaugura un compás que ordena la respiración ajena sin invadirla, mientras que la salida, cuando es soberana, deja espacio para que su mente te reorganice en tu ausencia, y por eso reaparezcas en el alba. De modo que vamos a trabajar la primera ancla visible de tu presencia, como una microsecuencia orgánica que alinea mirada, pausa y palabra. No para teatralizarte, sino para que lo que ya eres se escuche sin ruido. Porque una melodía bella ahogada en interferencias no imprime memoria. En cambio, un compás sereno, breve y coherente, aún en interacciones cortas, deja una firma que la psique reconoce como orientación y a la mañana siguiente la trae de vuelta, aunque la razón no sepa traducirla. Imagina que te aproximas a ese encuentro cotidiano que antes te tensaba. Puede ser un mensaje, un saludo al cruzar la puerta, un café de 10 minutos o una llamada breve. Y antes de pensar qué decir, recuerdas tu arquetipo y colocas tu cuerpo a su servicio, no de manera impostada, sino como quien vuelve al hogar. Entonces, ajustas la velocidad interna con 3 respiraciones que caen al vientre, sin teatralizar el gesto, dejando que el aire haga su trabajo hidráulico de limpiar la ansiedad de tu pecho. Sientes cómo la espalda se alinea y la mandíbula suelta 1 milímetro de presión. Esa microcalibración dura menos de lo que te toma recordar una canción y ya te habilita para realizar la pausa inicial, esa suspensión mínima de 1 o 2 segundos, que no es un truco de dominación, es una invitación al presente, una claridad que le dice a la psique del otro: no venimos a pelear por espacio, venimos a crearlo. Porque la prisa es el idioma del miedo y la pausa es el idioma de la presencia. Inmediatamente después de esa pausa, cuando por dentro ya entraste, dejas que la mirada haga contacto no como un foco de interrogatorio, sino como un faro tibio que no enceguece. Una mirada que sostiene sin retener, que se posa sin depredar. Y solo allí permites que aparezca tu palabra semilla, no un discurso, una brizna de sentido que resume tu clima. Esa palabra puede ser sereno, ligero, claro, sencillo, calma, hogar, limpio. Y no la lanzas como un amuleto mágico, sino como una clave de ritmo que tu voz pronuncia desde el pecho y no desde la garganta. Porque la garganta exige, el pecho entrega. Y cuando tu voz baja ese medio tono, a veces imperceptible para ti, el sistema nervioso del otro comienza a regularse. Y nadie olvida a quien le regula el pulso sin pedir nada a cambio. He visto esta ancla inicial transformar situaciones que antes parecían campos minados. Y quiero contarte cómo se siente desde dentro para que no lo fantasees con brillos falsos. Ella llegaba a cada conversación con el miedo de decir lo incorrecto. Por eso se aceleraba, atropellaba palabras y después se iba con la sensación de haber estropeado algo sagrado. El día que decidió ensayar la ancla, dejó que su cuerpo mandara primero. Respiró, pausó, miró, nombró su semilla con la suavidad de quien abre una ventana en una habitación cargada. Y, en vez de buscar tema, escuchó un segundo más, como si su silencio fuese una silla cómoda ofrecida al otro. Lo que ocurrió entonces no fue un milagro hollywoodense, fue un ajuste audible. El ritmo de la conversación se volvió habitable. Él dejó de lanzar frases como dardos y empezó a apoyar ideas como quien pone piedras planas sobre el agua. Y cuando se despidieron, él no dijo, ¿qué técnica usaste? Dijo, me hacía falta esto. Y esa frase, que parece pequeña,
Fue la prueba de que la impronta se estaba instalando, porque el inconsciente no etiqueta con tecnicismos, califica con sensaciones. Y la sensación fue hacer falta como reposo, no como necesidad, que es justamente la clase de recuerdo que regresa solo al día siguiente. Hay una dimensión sensorial que multiplica la eficacia de esta entrada sin convertirla en teatro, y consiste en asociar a tu arquetipo una constante sutil, que no compita ni con el espacio ni con la atención. Un aroma etéreo que no invada. Una textura en tu vestimenta que suene a ternura incluso cuando nadie la nombra. Un ritmo en tus gestos que se convierta en una cadencia recordable. Y aquí debes ser rigurosa, porque si ocupas todos los canales generas saturación, pero si eliges uno con criterio construyes firma. Por ejemplo, ella eligió un té suave que siempre aparecía en su taza cuando conversaban. No lo mencionaba, no lo insuflaba, solo estaba ahí como un símbolo doméstico de que el momento podía ser simple y bueno, con el tiempo. Él asociaba sin saberlo esa taza a una sensación de todo a su tiempo, y más de una mañana, antes incluso de escribirle. Él se descubría buscando ese sabor o ese rito en su propia cocina y preguntándose por ella, porque las anclas sensoriales bien puestas no son cadenas, son puertas, y lo que abre una puerta tiende a querer abrirse de nuevo cuando amanece. No te voy a mentir, la ancla más difícil de sostener no es la de entrada, es la de salida, porque ahí se activan las viejas sombras que piden confirmación urgente. Y sin embargo, es precisamente la retirada soberana la que permite que la memoria se consolide en la noche. Por eso el diseño de salida tiene que ser tan fino como el de llegada. Y comienza por honrar el tiempo, aprender a concluir sin agotar, reconocer el momento en que el clima ya dijo lo que tenía que decir, y sellar con un cierre que suene a libertad, no a examen. Mucha gente se queda 20 minutos más para asegurarse de que quedó claro. Y en esos 20 minutos destruye con ansiedad lo que la atmósfera construyó en 5. La salida que queremos tiene la forma de una caricia que se retira antes de volverse peso. Puede incluir una frase de síntesis muy breve que le recuerde a su psique el clima que compartieron. Puede traer de vuelta tu palabra semilla con un gesto mínimo que no parezca guión. Puede incluso apoyarse en un silencio y en una sonrisa que digan, confío en el espacio. Y entonces ocurre algo precioso. El otro se queda con ganas de respiro, que no es lo mismo que con ganas de ti como objeto. Se queda con ganas de respiro porque tu presencia le enseñó que puede respirar. Y al amanecer, cuando el cuerpo busca precisamente eso, recuerda el lugar donde lo encontró la víspera. Quiero narrarte una escena en la que la salida cambió el destino de una serie de encuentros. Ellos habían caído en el hábito de cerrar siempre discutiendo el próximo plan, como si mantener el calendario fuese la única forma de sostener el vínculo. Ella decidió, fiel a su arquetipo de serenidad templada, concluir de otra manera. Respiró, agradeció con la mirada, dejó que el silencio hiciera su trabajo por 2 segundos y dijo algo tan simple como, me llevo esta calma. No preguntó, ¿tú también? No exigió promesas ni fechas, no ató y se retiró. Esa noche él durmió sin el zumbido mental que le dejaban las despedidas plenas de tareas. Y a la mañana siguiente, casi sin querer, pensó en ella con la claridad de quien recuerda un vaso de agua fresca. No pensó en si ella lo había aprobado o no. No pensó en su estatus. Pensó en el alivio. Y el alivio, créeme, es una de las fuerzas de memoria más potentes que existen. Por eso la retirada soberana es el arte de no romper lo que ya está entero, de confiar en que el acto está completo y que, en el laboratorio del sueño, el cerebro hará lo suyo si tú no lo saboteas con hambre. Tal vez te preguntes si estas anclas funcionan también en contextos digitales, en mensajes, en notas de voz, en llamadas que atraviesan ciudades y horarios. Y la respuesta es sí, porque el cuerpo también escribe cuando tecleas. Tu ritmo se lee entre líneas, tu respiración se oye en la longitud de tus textos, tu pausa se percibe en los tiempos de respuesta, tu mirada se traduce en la elección de palabras. Por eso en el mundo de las letras, la ancla de entrada se siente cuando eliges saludar con la calma sin pedir examen.
Cuando el primer renglón no es un torrente sino un cauce. Cuando la palabra semilla aparece discreta como un timbre que invita al presente. ¿Y la salida digital? Para que sea soberana, evita la inmortalidad del chat, no se despide 3 veces, no vuelve a abrir el tema que ya cerró, no deja flecos de ansiedad colgando. Tiene la elegancia de un punto, y aparte que suena a confianza, y esa confianza es visible, aunque no lo creas. Es el equivalente textual a cerrar la puerta sin portazo. Y quien recibe ese punto, y aparte siente que le cuidaste el aire, y por eso te devuelve el pensamiento al amanecer, porque le enseñaste a respirar incluso con letras. Quiero que veas cómo esta ingeniería fina se traduce en progresión concreta con un caso que combina presencia, ancla sensorial, palabra, semilla y retirada. Daniela, que había aprendido la tentación de explicar de más, decidió dedicar 3 semanas a ensayar solo la secuencia de entrada y salida. Eligió ligero como palabra, un T corto como firma sensorial y una pausa precisa como pórtico. En cada encuentro llegaba y pausaba, no por estrategia de poder sino por amor al espacio. Cuando conversaban evitaba corregir todo. Dejaba que el clima hiciera parte del trabajo, y al salir no pedía cuántos puntos sobre 10 le daban. Decía, me llevo esto, y se iba. En la segunda semana él comenzó a iniciar temas no porque ella lo empujara, sino porque el cuerpo le pedía ese respiro. En la tercera semana, una mañana, la escribió antes de las 8. Soñé que estábamos en una cocina con luz, y ella entendió que el símbolo estaba obrando, porque la cocina en su microhistoria breve era la metáfora de hogar que había sembrado sin sermones, y el sueño, que no es más que el teatro nocturno del inconsciente. Le devolvía la escena con su sello, el té, la pausa, la palabra, la salida a tiempo. Todo había entrado en su lugar. Si ahora mismo sientes el impulso de salir a probarlo de inmediato, te pido algo que parecerá paradójico, pero es sabio. No corras, ensaya con cuidado, porque la prisa contamina la ancla que quieren hacer limpia. Recuerda que estamos educando a tu sistema para que toques siempre la misma nota con ternura, no con fuerza, y cuando esa nota se vuelva tuya, no necesitarás recordar los pasos. Te saldrán, como a quien sabe conducir sin pensar en cada movimiento. Y es ahí, cuando la huella se vuelve indeleble, porque nada es más inolvidable que la naturalidad coherente. De manera que hoy, antes de dormir, quiero que vuelvas a leer mentalmente esta secuencia, que cierres los ojos, que hagas 3 respiraciones, que imagines la pausa, que sientas la mirada cálida y que pronuncies en tu pecho tu palabra semilla, y que visualices una salida limpia, sin hambre, y dejes al sueño terminar el resto, y mañana cuando vuelvas a encontrarte con el mundo, permitirás que esa música hable primero. Te invito a sellar este compromiso con una declaración pública que le enseñe a tu psique que va en serio. Baja a los comentarios y escribe: activo mi ancla de llegada y mi retirada soberana. Confío en el espacio. Y si lo sientes, comparte cuál será tu palabra semilla para que nos inspiremos mutuamente y para que tu propio cuerpo se ordene alrededor de esa elección. Porque escribirlo con claridad es ponerle suelo a una decisión. Y cada vez que regreses a leer tu comentario, reencenderás el pulso del proceso. Además, al ver la comunidad pronunciando su intención, te resultará más fácil sostener la constancia en días torpes. Recuerda que esto no es un examen de perfección, es una práctica de amor al ritmo. Y como todo rito que vale la pena necesita la historia que lo alimente, vamos a dar el siguiente paso construyendo la imagen que quedará flotando en el ambiente cuando te retires. Esa microhistoria cargada de símbolo que el inconsciente adopta como postal de reposo y que por eso reaparece en la mañana como quien extraña una luz. Por eso, sin romper el hilo ni bajar el fuego, aprenderás a narrar en 15 segundos una escena que haga del mundo un lugar más habitable y te convierta, sin esfuerzo, en la brújula mansa a la que se desea volver. Ahora que tu llegada y tu retirada tienen un compás que el cuerpo reconoce y la mente agradece,
Necesitamos esculpir la imagen que quedará flotando cuando ya no estés. Esa microhistoria de 15 segundos que no se escucha como un discurso, sino que se siente como una escena. Una postal que el inconsciente adopta porque contiene un clima, una promesa, una dirección, y que por eso regresa en la mañana como regresa la luz a una ventana que aún no se abre, porque la psique no archiva consignas. Archiva películas breves cargadas de símbolo, de manera que vamos a aprender a narrar sin grandilocuencia. Una escena que lleve tu sello, tu palabra semilla y tu arquetipo guía respirando juntos, como quien deja una brasa encendida bajo la ceniza, para que el alba la encuentre todavía tibia y la convierta en fuego. No es un truco, es el modo natural en que lo memorable se imprime cuando la emoción está bien dosificada, cuando la imagen es limpia, cuando la voz no exige, y cuando el silencio acompaña como un segundo narrador que sostiene el marco sin empujarlo. Imagina que ya has hecho tu entrada afinada, que el aire se ha limpiado con tu pausa y que tu mirada se ofrece como faro y no como foco. Y aquí, en vez de atacar con ideas y explicaciones, colocas una escena pequeña que cabe en una respiración, una escena sin moraleja explícita, pero con una temperatura inconfundible. Por ejemplo, dices, sin subrayarlo, que ayer encontraste un café escondido con una lámpara antigua que daba luz de casa, que el barista conocía el nombre de todos, y que al salir, bajo una lluvia fina, sentiste que el mundo se acomodaba, medio milímetro por dentro, y callas. No añades, ¿te gusta? No exiges, ¿y tú? No explicas, lo digo porque. Dejas la imagen flotando como una pluma de luz a media altura, y lo que ocurre, aunque no lo veas, es que su inconsciente toma prestada esa escena y la guarda como un espacio de respiro, de modo que por la mañana, cuando todavía no tiene su coraza puesta, la lámpara, la lluvia fina, la sensación de mundo acomodado, aparecen como un eco, y detrás del eco estás tú, no como un ruido sino como la propietaria de la atmósfera que ordenó el interior. De allí la fuerza de las microhistorias que no venden, las que sugieren y no empujan, las que invitan a experimentar y no a concluir. Porque la conclusión mata la reverberación y nosotros queremos reverberaciones que despierten con el sol. Quiero que sientas cómo se construye técnicamente esta postal para que puedas repetirla sin perder su magia. La estructura es sencilla por fuera y profunda por dentro. Primero eliges un escenario que hable el idioma de tu arquetipo, si encarnas serenidad templada. La imagen puede ser doméstica y tibia, una cocina con vapor de té, una biblioteca con olor a madera, una hamaca con brisa lenta. Si encarnas musa curiosa, la imagen puede ser una esquina de ciudad con música callejera que te descubrió una verdad, un mercado con colores que te encendieron las ganas de aprender, un museo con una sala desierta donde escuchaste cómo el silencio también cuenta cosas. Si encarnas compañera de ruta, la imagen puede ser una carretera con líneas blancas que parecían promesa, unas botas sucias después de una caminata que dolió bien, una estación en la que el tren tardó pero tú y el tiempo por fin se dijeron la verdad. Después eliges 2 sentidos y no más, vista y sonido, olor y textura, luz y temperatura, porque si usas todos saturas y la memoria no guarda lo que cansa, guarda lo que delimita, y entonces dejas aparecer tu palabra semilla, no como letrero de neón, como susurro que cierra el círculo. Si tu semilla es ligero, no la predicas, la envuelves. Todo se sintió más ligero, como si la lámpara vieja entendiera mi día. Si tu semilla es claro, dices, fue curioso. La lluvia en el vidrio dibujó una respuesta clara sin que nadie hablara. Si tu semilla es casa, respiras y sueltas. Tenía esa luz que hacen las casas cuando están bien habitadas. Y te callas, porque la obra sin silencio no se fija. Y aquí el silencio es el marco de la pintura. Déjame mostrarte cómo una microhistoria ordenó lo que meses de argumentos no lograron. Patricia venía intentando convencer con lógica de que valía la pena volver a conversar. Cada vez que lo intentaba, él se defendía con explicaciones sobre tiempos y agendas. Hasta que una tarde, en una llamada corta, cuando la pausa ya había limpiado el aire,
Patricia dijo. Hoy en el mercado un niño se rió mirando cómo el pan se inflaba en el horno y el panero dijo que hay cosas que crecen mejor cuando nadie las apura. Y se calló. No era una fábula, era un instante. Al terminar la conversación no pidió confirmaciones y se retiró con su cierre suave. Esa noche, él durmió sin el zumbido de los debates. Y al amanecer, mientras calentaba café, le vino la risa del niño y el pan inflándose. Y detrás, como un hilo fino, el nombre de Patricia, no como exigencia, sino como lugar. Esa mañana él inició el saludo. Y cuando hablaron, no dijo, «Me convenciste». Dijo, «Me quedé pensando en eso del pan». Porque el símbolo había hecho su trabajo discreto y perfecto, y una imagen humilde había vencido a 100 razones. Hay un riesgo que debes vigilar con amor. Convertir la microhistoria en performance ególatra o en moraleja subrayada. Si te escuchas rematando con «Mira qué profunda soy» o «¿Ves lo que te quiero decir?», te estás robando a ti misma la delicadeza que querías sembrar. La postal efectiva no prueba tu valor, revela tu estado. Y cuando revela tu estado no pide aplausos, permite que el otro respire. Por eso, más que mostrar tu inteligencia, muestra tu atención. La atención es el oro del alma. La atención recoge escenas pequeñas y les hace justicia. Y una mente bien atendida, incluso si no es la tuya, se siente en deuda con esa verdad. Y por la mañana paga la deuda recordando el lugar donde aprendió a mirar sin prisa. Allí estás tú, de nuevo. Como hilo de retorno que no sujeta. Llama. Este es el tono que buscamos. El tono de quien no imparte cátedra pero habilita sentido. Te propongo una práctica concreta para hoy mismo que no rompe el misterio ni acelera el proceso. Durante las próximas 24 horas, observa 3 escenas del mundo que respondan a tu palabra, semilla. No las fuerces. Deja que aparezcan. Pueden ser mínimos. Un rayo de sol geometrizando el piso del pasillo. Una anciana que comparte pan con un gato. El olor a tierra después de una llovizna tímida. Y de esas 3, elige una, la más humilde. Y entrégala en tu próxima interacción en menos de 15 segundos, sin moraleja y sin pregunta. Solo la escena descrita desde tu calma. Y te retiras con tu cierre limpio. Luego, dejas que el sueño haga su trabajo. Y te permites la maravilla de recibir señales sin buscarlas. Una asociación al día siguiente. Una frase que él suelta sin saber por qué. Una imagen que lo empuja a contarte algo. Y en ese momento te entrenas para no subir el volumen de tu hambre. Lo acoges con la misma ligereza con la que sembraste. Porque este método se sostiene en constancia templada, no en picos grandilocuentes. Quiero regalarte un segundo caso que combina entrada, postal y ancla sensorial para que tengas el mapa completo de cómo suena cuando todo respira junto. Daniela ya había elegido su té suave como firma y su palabra ligero. En el tercer encuentro, después de la pausa, dijo: «Hoy pasé por una librería chica donde el dueño deja cartas en 1900 los libros y me encontré una que decía: vuelve cuando necesites respirar. Me pareció hermoso que alguien le hable así al futuro». Y sonrió sin pedir nada. Él respondió con una anécdota mínima sobre una estación de trenes en la que se sentía a salvo. El clima quedó hecho. Y al despedirse, Daniela no exigió: «¿Cuándo nos vemos?». Solo cerró con un «me llevo esta ligereza». Esa noche él soñó con pasillos de estanterías y con trenes que no se atrasaban. Y al despertar, antes del teléfono, antes de la agenda, antes del correo, le vino su voz en ese tono que no aprieta. Y la buscó. No por obligación, sino porque la mente elige al amanecer lo que le enseña a respirar. Así de hondo y así de simple. En este punto quizá te asome el miedo de quedarte corta, de que la escena sea demasiado pequeña, de que la otra persona no la entienda. Y quiero aliviarte con una certeza. El inconsciente no necesita interpretaciones para trabajar. Necesita objetos claros y afecto suficiente. Si tu postal está limpia y tu estado es coherente, el trabajo está hecho. Aunque no recibas inmediatamente un «qué lindo lo que dijiste»,
Recuerda que no estamos midiendo likes, estamos tejiendo memoria. El resultado no es la exclamación del momento, es la reaparición involuntaria de la escena por la mañana. Ese es nuestro KPI del alma, por llamarlo con humor. Y cuando lo veas, no lo grites, sonríe, agradece, sostén el pulso y continúa, porque ahora vas a sumar una herramienta que multiplica la recordabilidad de tus postales sin convertirte en publicidad invasiva. Aquí es donde enlazamos con el siguiente tramo de la forja, el de la ancla sensorial ética, única e irrepetible. Esa constante mínima que dialoga con tu microhistoria y con tu arquetipo y que, usada con delicadeza, actúa como una campana lejana que el amanecer reconoce sin esfuerzo. Y para evitar errores comunes, para que no satures canales ni reemplaces el símbolo por el artificio, vamos a elegir juntos un solo sentido prioritario. Vamos a afinar su intensidad para que sea firma y no ruido. Y vamos a integrarlo con tu palabra semilla para que juntos construyan una especie de llave maestra que abra siempre la misma puerta sin violencia. Por eso respira hondo y acompáñame, porque aprenderás a convertir un aroma, una textura o un fragmento de sonido en un puente sutil entre tu presencia de hoy y su pensamiento de mañana. Y si ya sentiste que este camino es para ti, déjame leerte abajo con la fuerza de tu decisión. Escribe en los comentarios: dejo mi postal viva y dejo al amanecer recordarme. Cuéntame qué escena humilde vas a sembrar hoy y qué palabra semilla la habita, porque cuando lo declaras no me ayudas solo a mí. Te ayudas a ti a mantener el hilo que nos llevará, paso a paso, hasta la llave final que hará inevitable el resultado. Ahora que tu microhistoria flota como una brasa silenciosa en el cuarto de la memoria, necesitamos darle un compañero de viaje que no grite pero que suene dentro de la piel, una ancla sensorial ética, mínima y consistente, que no invada ni simule magia barata, que no convierta tu presencia en artificio sino en firma, y que al aparecer sin alarde, haga lo que hacen los viejos timbres de las casas cuando suenan a regreso. Si la postal es la imagen que el inconsciente recuerda con gusto, el ancla sensorial es la vibración que la convoca sin esfuerzo. Por eso vamos a elegir un solo canal prioritario, porque quien intenta estar en todas partes, termina no estando en ninguna, y porque la memoria afectiva no come banquetes interminables. Agradece bocados limpios. Por eso respira y suelta la ansiedad de hacer mucho. Porque aquí menos es más duradero, más fino, más verdadero. Quiero que pienses en 3 caminos posibles y elijas uno con la paciencia del artesano que entiende que su obra es para toda la vida y no para un momento. Puedes elegir aroma, puedes elegir textura, puedes elegir sonido breve. El aroma tiene la fuerza de romper distancias porque el olfato conversa directo con lo antiguo de la memoria, pero debe ser casi etéreo, como si pasara caminando y dejara una estela educada que se saluda sin ocupar la sala. La textura habla a través de la piel y funciona cuando el contacto no es performance sino naturalidad. Una lana suave en una bufanda, un lienzo que no raspa y cobija, una porcelana cálida que se sostiene en tus manos y que el otro ve sin que le expliques nada. ¿Y el sonido? Solo si es fragmento. A veces 4 notas de una melodía neutra a la que vuelves cuando abres y cuando cierras. No como cortina teatral, sino como respiración musical. Y ahora, cuando tu mente quiera jugar con todos a la vez, recuérdate que la coherencia es una línea y no una telaraña. Escoge uno, sosténlo. Deja que se vuelva tu apellido silencioso, porque la repetición suave coloca raíces donde las ganas colocan hojas frágiles. Visualiza el momento de entrada afinada que ya dominas, y colócale tu ancla como quien agrega un hilo de luz. Si elegiste aroma, no rocíes el aire como quien quiere tomar la ciudad. Basta con que ese rastro habite en ti y te acompañe como lo hacen las cosas que pertenecen. Si elegiste textura, permite que el gesto cotidiano la muestre sin subrayados. Si elegiste sonido, haz que asome en segundo plano al inicio o al final. Apenas un saludo que el oído reconoce aunque la razón no lo nombre. Lo importante aquí no es que el otro diga qué olor,
¡Qué tela! ¡Qué canción! Lo importante es que su sistema nervioso asocie, sin pensarlo, que cuando apareces baja el ruido y se ordena el pulso, y cuando te retiras, sin dramatismos, queda una estela que el alba sabe encontrar. Igual que encuentra el olor de la madera en una casa que nos adoptó, igual que encuentra el rumor del mar que oímos dormidos, igual que encuentra el algodón de una manta que conocimos en la infancia. En ese territorio, donde no gobiernan los argumentos, gobierna la fidelidad a una experiencia. Y de eso se trata este ancla, de fidelidad a la experiencia que quieres ser. Déjame contarte cómo luce cuando todo respira junto y no se nota la costura. Ella eligió un té de lavanda muy suave, no porque estuviera de moda, sino porque cada vez que lo llevaba a sus manos, el cuerpo le recordaba su palabra semilla, ligero, y su arquetipo, serenidad templada. La primera semana apenas aparecía como un vapor amable. En la segunda, él empezó a bromear sin saber que bromeaba con su propia necesidad. Decía que esa taza parecía ponerle frenos a la prisa. En la tercera, sin notarlo, su mente ya había cazado esa presencia con un puente hacia la calma. Y al amanecer, en mañanas frías o inciertas, su primer acto era calentar agua antes incluso de mirar mensajes. Y mientras subía el vapor, aparecía sin esfuerzo el recuerdo de la atmósfera, y con la atmósfera, ella, no como un mandamiento sino como una llave. Y ese es el corazón del método. No convertirte en objeto de consumo, sino en símbolo de respiro. Por eso repito, apenas lo suficiente. La elección importa menos que la constancia. Y la constancia importa menos que la limpieza. Si empapas el sentido, lo saturas. Si lo acaricias, lo educas. Y lo educado se queda. Sé que puedes sentir la tentación de multiplicar estímulos para acelerar resultados. Y quiero prevenirte con cariño y firmeza. El apuro vuelve tosca a la belleza, y la tosca no imprime. La tosca golpea y se olvida. Aquí estamos construyendo delicadeza robusta, esa que parece frágil y soporta el invierno. Por eso esta semana vas a practicar el gesto de elegir una vez y mantenerte. Vas a entrenar tu sensibilidad para medir intensidades. Un punto menos de lo que tu entusiasmo quisiera suele ser, el punto exacto que el otro podrá recordar sin esfuerzo. Y cuando tengas la duda de si insistir o no, recuérdate que el ancla es un llamado de vuelta, no un grito de guerra, un faro, no un foco que persigue, y que la memoria, en su laboratorio nocturno, premia lo que combina claridad con gentileza. Lo claro entra, lo gentil permanece. Quiero abrir también un flanco de ética que separa la artesanía de la manipulación, porque la ancla sensorial debe nacer de tu verdad y no del deseo de poseer la mente ajena. Si el aroma que eliges te molesta, si la textura que vistes te incomoda, si la música que traes no te pertenece, estás mintiendo con el cuerpo y el inconsciente del otro lo detecta. No sabe que está mal, pero se inquieta, y la inquietud es lo contrario al reposo que buscamos. En cambio, cuando el ancla te habita y te hace bien, cuando la eliges porque te ordena a ti primero, la huella que dejas es limpia. Aparece el milagro humilde de gustar donde te gustas, de ordenar donde te ordenas, de regalar descanso porque ya lo probaste. Eso desactiva cualquier sombra de control y deja en su lugar un pacto bonito con la libertad, el que permite que el otro vuelva porque quiere, y no porque lo arrastraste. Te voy a dar una escena que quizá reconozcas. Él no era de aromas ni de tazas, era de calles y pasos largos. Y sin embargo un día se encontró recordando el rumor breve de una melodía neutra que ella dejaba sonar apenas al abrir la puerta de su casa. 4 notas que no pertenecían a ninguna radio y que parecían decir: aquí el tiempo camina más despacio. Y lo curioso fue que aquella mañana, mientras se ponía los zapatos con el reloj apretándole la muñeca, tarareó sin darse cuenta esas 4 notas, y con ellas vino la calma, y con la calma vino el nombre, y con el nombre vino el mensaje simple de «te cuento algo», porque la psique no necesita permiso para volver al lugar donde puede respirar.
necesita pistas y rutas de regreso. Y el sonido breve, cuando es honesto y pequeño, no le roba la escena a la vida, le dibuja un mapa. Tal vez te preguntes qué hacer en entornos donde tu ancla no parece viable, donde no puedes llevar taza, ni música, ni tejidos. Y la respuesta es que la ancla sensorial vive primero en ti, no en los objetos. Si el contexto no permite lo externo, usa la memoria del sentido escogido como práctica interna. Si tu ancla es aroma, antes de entrar al encuentro, respira imaginando el olor y deja que la fisiología te responda. Si es textura, acaricia discretamente la costura de tu propia manga como quien recuerda su casa. Si es sonido, repite por dentro, sin mover los labios, las 4 notas como un mantra breve. Y verás que el cuerpo baja medio punto la ansiedad. Y cuando el cuerpo baja, el campo cambia. Y cuando cambia el campo, cambia la conversación. Y cuando cambia la conversación, cambia lo que se recuerda. Ese es el hilo de oro que estamos entrenando, del interior al exterior y de vuelta al interior, sin forzar, sin pedir pruebas, sin quemar etapas. Voy a pedirte un acto de compromiso visible para que te apoyes en la fuerza de la comunidad y también para que tu decisión baje de la idea al cuerpo. Baja ahora a los comentarios y escribe: elijo un solo sentido y lo sostengo con fidelidad. Y si te nace, compárteme cuál será tu ancla y por qué te ordena a ti primero. Dime si será un té, una lana, una porcelana tibia, 4 notas, una brisa de cítrico que te huele a orden o una madera suave que te suena a hogar. Porque cuando lo declaras le enseñas a tu sistema a obedecer tu palabra. Y cuando tu sistema obedece, el mundo empieza a responder con menos resistencia. Y además, leer a otras personas elegir su ancla te enseñará que no estás sola en el arte de la constancia. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya está despierto. Porque más allá de cualquier técnica, has reconocido que no viniste a mendigar confirmaciones, sino a habitar tu verdad con una delicadeza poderosa que ordena al otro sin arrastrarlo. Y quiero que selles este tramo como se sellan las decisiones que cambian una vida, con una respiración lenta, con una gratitud humilde y con un compromiso escrito que tu cuerpo pueda obedecer mañana al abrir los ojos. Respira conmigo ahora mismo. Siente el peso amable de tu espalda apoyándose en la silla. Permite que la mandíbula ceda 1 milímetro. Deja que el pecho se expanda un poco más que antes y nota cómo tu pulso encuentra su compás. Porque así, sin ruido, se graban los pactos que el inconsciente respeta. Y en ese estado quiero que declares en los comentarios, con todas tus letras, que te eliges, que eliges la constancia sutil, que eliges el ritmo honesto, que eliges ser símbolo de respiro y no avalancha de demanda. Escribe: activo mi estado imán, sostengo mi ancla y confío en el espacio. Y si te nace, añádele tu palabra semilla para que esta comunidad te haga de espejo y para que la vida entera empiece a hablarte en ese idioma. Cuando declaras, ordenas tu interior, y cuando tu interior se ordena, tu presencia deja de pedir permiso y se convierte en casa. Quiero que te lleves algo más que conceptos. Quiero que te lleves la certeza íntima de que el resultado no es un milagro caprichoso, sino la consecuencia de una arquitectura bien elegida y bien cuidada. Hoy sembraste entrada, sembraste postal, sembraste ancla, entrenaste retirada, te asomaste a la sombra con honestidad y la iluminaste sin exhibicionismo. Y si repites esto durante días como quien riega una planta que ama, verás señales humildes al principio y hermosas después. El mensaje matinal que no esperabas, la iniciativa que llega sin empujones, la asociación que te nombra sin poder explicar por qué. Y cuando aparezcan, no corras a elevar el volumen de tu hambre. Honra el proceso. Responde con el mismo pulso con el que sembraste. Porque la mente que amanece buscando un lugar a donde volver, se enamora del clima que le permite respirar. Y ese clima, a partir de hoy, es tu oficio sagrado. Esto no termina aquí. Se despliega contigo, se agranda en tu cocina, en la calle que recorres, en la biblioteca que te espera,
en la canción breve que ya es tuya, y cada amanecer será una invitación a elegir de nuevo el símbolo que quieres ser. Si este mensaje te tocó por dentro, si te regaló luz en un lugar oscuro o calma en un lugar ruidoso, si te sentiste acompañada y comprendida, te pido desde el corazón que te suscribas ahora mismo y actives la campanita, porque esa suscripción no es un número más, es tu manera de decir, quiero seguir caminando este proceso con claridad y con compañía. Y además le grita al algoritmo que esto vale, que este espacio merece llegar a más personas que hoy necesitan respirar. Deja tu like con la misma elegancia con la que haces tu pausa al entrar. Comparte este video con esa amiga que está a un solo gesto de recuperar su poder. Con esa mujer que amas y que cree que para ser recordada debe gritar. Con esa hermana que merece descubrir que la constancia sutil imprime más que cualquier estruendo. Y si tu corazón te lo sugiere y quieres apoyar más de cerca este trabajo, únete como miembro del canal, porque ahí recibes beneficios exclusivos, respuestas prioritarias a tus comentarios, votas los próximos temas y te llevas material práctico para sostener el ritmo cuando el día se ponga difícil. Juntos, hacemos de este rincón un taller vivo donde la psicología profunda conversa con la vida real y se vuelve práctica que transforma. Quiero pedirte un último acto de valentía amorosa antes de que cierres esta ventana y vuelvas al mundo. Vuelve a los comentarios y escribe la frase que te va a acompañar durante los próximos 7 amaneceres. Ponla tal cual, en presente, como decreto sencillo que tu cuerpo entienda. Escribe, hoy soy calma que orienta, o hoy soy ligereza que ordena, o hoy soy hogar que no aprieta, o hoy soy claridad que no juzga. Elige una sola y repítela mañana al despertar antes de mirar el teléfono. Repítela en el espejo, repítela mientras caminas, repítela cuando te despidas, repítela cuando quieras subir el volumen de la prisa, repítela cuando el miedo te proponga una actuación, repítela hasta que tu sistema la reconozca como su casa. Y después, mira cómo el mundo cambia sin que tú te rompas para cambiarlo. Si quieres ir más lejos, cuéntame cuál será tu ancla sensorial y cuál será la postal humilde que sembrarás en tu próxima conversación. Porque cuando lo dices en voz alta, dejas de jugar a ver si ocurre y comienzas a construir el puente para que ocurra. Gracias por quedarte hasta el final, por cuidar tu tiempo con la misma seriedad con la que cuidas tu alma, por darle lugar a una manera de amar que no invade y sin embargo transforma, por elegir el camino de la presencia que respira, por abrirte a la posibilidad de despertar no solo en la mente de otro, sino en la tuya, distinta, más libre, más suave, más fuerte. Hoy ya sabes que lo inolvidable no es lo que grita, sino lo que ordena, que lo que vuelve por la mañana no es el espectáculo, sino la coherencia, que el recuerdo que importa no es el que demanda, sino el que devuelve el pulso. Y si deseas que sigamos profundizando en esto, en los próximos videos voy a darte herramientas avanzadas para escalar desde la recordación matinal a la iniciativa sostenida sin caer en presión. Vamos a entrar en el diseño de ritmo semanal, en el arte de la distancia nutritiva, en la conversación con la sombra masculina y en la frontera entre deseo y libertad. Así que suscríbete ahora, activa la campanita y quédate cerca, porque no quiero que te pierdas lo que viene. Y antes de irte, regálame tu voz escrita. Dime si algo se encendió. Dime con qué frase te llevas este día. Dime si vas a aceptar el reto de 7 amaneceres. Dime si hoy decides honrarte y dejar que la vida te recuerde. Y si este espacio te sostiene. Si este mensaje sacó una piedra del pecho. Si te dio ganas de algo bueno, no lo guardes. Ponle un like y compártelo. Que quizás del otro lado haya alguien que espera desde hace años aprender a respirar como tú aprendiste hoy.